Pues muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer día del segundo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Indra Córdoba, yo seré la moderadora en esta mesa y quiero dar la bienvenida y las gracias a las compañeras de mesa, la doctora Betty Zanoli y la doctora Jacqueline Bucio García, quienes estarán haciendo estas retroalimentaciones de los proyectos que se presentarán el día de hoy. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Los proyectos que se van a presentar en esta breve sesión son 3, les leo rapidísimo el título: Mujeres que leen, mujeres que emprenden, Árbol de muchos pájaros, acercamiento práctico a Rosario Castellanos, y Programa de Estrategias de Enseñanza de la Música en la modalidad a distancia para educadores musicales. Les recuerdo la dinámica de trabajo. Será la siguiente: cada uno de nuestros estudiantes ponentes tendrán máximo de 10 minutos para realizar su presentación en los avances de su investigación. Una vez concluido, los comentaristas, en este caso ¿verdad? Tendremos 10 minutos cada una para realizar retroalimentación que consideremos pertinente. Les recuerdo que no hay dinámica de réplica, es decir, ustedes se llevan esta retroalimentación y la analizan, la comentan con sus respectivos directores del trabajo terminal. La ronda de retroalimentación iniciaría con la doctora Betty Zanoli, posteriormente la doctora Jacqueline Bucio y concluirá con una servidora. Damos entonces, ya sin más preámbulo, inicio a la mesa de trabajo con la presentación de la estudiante Rocío Merino Alcántara con el trabajo Mujeres que leen, mujeres que emprenden. Le damos la palabra. Adelante, Rocío. Gracias. Voy a compartir mi presentación. Por favor, ¿me pueden indicar si se ve? Y, bueno, si está como hacia toda la pantalla, también, por favor. ¿Sí se aprecia? Ya está, y está a full de pantalla, Rocío. Gracias. Bueno, en primer lugar me presento, soy Rocío Merino Alcántara, estudiante de la maestría en el Instituto Rosario Castellanos. En primer lugar, me gustaría mencionarles que mi proyecto ha tenido modificaciones y ahorita el título del proyecto ha cambiado también. Por lo cual, este proyecto lo he nombrado, después de estos ajustes, perspectiva del comportamiento relacional entre la sinergia de las variables lectura, mujer y tecnología en el contexto informal y los resultados o transformaciones que genera su correlación, tomando como muestra representativa la sala de lectura Las Desobedientes de la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Amadero, desde los inicios de la pandemia por COVID-19 en 2020 a la fecha. Me parece que tengo problemas para visualizar. Una disculpa. Aquí está. Sí se ve completo, ¿verdad? Ok. Dentro de los datos de la institución, la comunidad educativa que se pretende investigar como muestra representativa es la sala de lectura llamada Las Desobedientes del Programa Nacional Salas de Lectura, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Amadero. La línea de investigación donde me enfoco es educación, género y diversidad. Respecto a los antecedentes de la situación y el contexto, es que el Programa Nacional de Lectura ya fue creado desde 1995 por Conaculta. Los principales elementos que conforman una sala están el papel que ejerce la persona voluntaria llamada mediador de lectura, quien ejerce el fomento a la lectura y también crea el espacio o la habilitación del espacio para la misma sala. Respecto a la sala de los desobedientes, la mediadora voluntaria desarrollaba su sala desde anterior a la pandemia. Después de la pandemia o derivado de la pandemia, tuvo que haber una restricción en cuanto al espacio, por lo que tuvo la necesidad de desarrollar su sala de lectura mediante las tecnologías o el uso de las tecnologías. Para ello, realizó una invitación para una convocatoria para las salas
mediante el uso de WhatsApp y un tríptico, donde invitó a hombres, a mujeres de diferente grado escolar, niños, niñas, ancianos, donde como resultado solamente logró la consolidación de una sala de lectura que es solamente de mujeres, perteneciente a la Gustavo Madero, que tienen el gusto por leer y también el gusto o el interés por desarrollar su educación, generar aprendizajes significativos para su vida. La sala fue nombrada Las Desobedientes debido al fomento a la lectura del libro Las Desobedientes, escrito por Betty Osorio, que generó el interés de las participantes, sumándose a esta sala por medio del uso de las TICs. Entonces, dentro de la dinámica de la creación de la sala de lectura por medio del uso de las tecnologías, surgió la necesidad, en primer lugar, de conocer cuáles eran las habilidades digitales, tanto de la mediadora como de las lectoras, para poder desarrollar esta sala de lectura. Por lo tanto, se realizó un diagnóstico para conocer esta información. A su vez, se realizó también un estudio para detectar pues la metodología y detectar también qué investigaciones o quién ha hecho en algún momento alguna relación entre la lectura y la tecnología. Esto porque se detectó como un fenómeno sobresaliente que la principal característica de la población que permaneció interesada en la lectura fue un grupo de mujeres. Por lo tanto, se desarrolló este estudio del arte y este marco conceptual que da el fundamento a las variables de investigación de este proyecto, que es las relaciones entre las mujeres y el fomento a la lectura y la tecnología, las mujeres y el uso de la tecnología, el comportamiento de hábitos de lectura y las mujeres. Como problema de investigación, pues partiendo de las observaciones de lo anteriormente dicho, derivado de la pandemia, se observa que son escasas las investigaciones que se preocupan por esta temática. Es decir, que existe un desconocimiento científico de la relación de las variables mencionadas. Por lo tanto, se requiere o se busca la investigación de dichas variables o dicha correlación de variables. Entonces, el problema de investigación también sobresalen en tanto o ciertos subtemas como los hábitos de la lectura, el reto de la lectura, la promoción de nuevos contextos digitales para el ejercicio de la lectura, los tipos de texto que las mujeres leen o que las mujeres prefieren, el eje propiciador del emprendimiento, entendido como una acción para la construcción y transformación a soluciones personales guiadas por sus contextos individuales, también la imaginación y el arte, así como la correlación entre la educación informal de la mujer y su relación con la comprensión lectora. Finalmente, también se busca saber cuál es el acceso a la infraestructura tecnológica que tienen las mujeres, las habilidades para el uso de las tecnologías y también cómo influye su brecha generacional y su nivel académico formativo para poder desarrollar lo anteriormente dicho. La problemática detectada entonces surge a raíz de esta pregunta detonadora, que es ¿cuál es el comportamiento relacional entre la sinergia de las variables lectura, mujer y tecnología en el contexto educativo informal y los resultados o transformaciones que genera su correlación, tomando como muestra representativa la sala de lectura Las Desobedientes en el lugar y el tiempo mencionado anteriormente? Respecto a ello, la hipótesis es si existe la sinergia entre las variables lectura, mujer y tecnología en el contexto educativo informal, entonces se obtendrán nuevos conocimientos significativos de la perspectiva del comportamiento y la relación del fomento a la lectura, la educación de la mujer en correlación con la tecnología. Mi objetivo general se basa en analizar la perspectiva del comportamiento de la relacional entre la sinergia de las variables mencionadas y los resultados o transformaciones que se genera de su correlación, tomando como una muestra representativa la institución o la sala de lecturas mencionada en el espacio, tiempo y lugar antes predicho, a partir de la recopilación de testimonios e investigación-acción que permitan generar conocimientos significativos. Dentro de los objetivos específicos está el conocer el comportamiento entre la sinergia que existe entre las variables mencionadas, así como conocer la relación de esta sinergia entre las dichas variables
e interpretar los resultados o transformaciones que genera la correlación de las variables mencionadas. Respecto al fundamento teórico, el Instituto del INEGI menciona que hay un alto porcentaje de incremento en cuanto al interés que tienen las mujeres por la lectura. También, derivado de la pandemia, se presentó incremento en interés de la lectura por medios digitales, que dentro de este análisis en comparación con el 2016. También, según el Diario Oficial de la Federación, el Fondo de Cultura Económica menciona que el programa de salas de lecturas es uno de los programas más representativos para el fomento a la lectura. Esto permite estudiar y está dentro de su planeación para seguir desarrollando este fomento. A su vez, se está revisando cómo se genera la lectura o el impacto que se ha generado en la lectura frente a la pandemia. La metodología que utilicé es un modelo basado en la consulta por medio de un método etnográfico, también un estudio cualitativo por medio de técnicas e instrumentos que permitan desarrollar información, entrevistas a profundidad, observación, focus group y teorías científicas. Menciono algunas estrategias que tengo planeado desarrollar para poder llegar a la conclusión de dicha información, que se basa en 6 fases, que es desde la observación, el desarrollo de un vínculo con la participación dentro de la sala de lectura, también realizar un registro sostenible de material por medio de fotografías, videos y grabación, de qué es lo que está haciendo en la sala de lectura o qué es lo que están haciendo esta muestra representativa. También diseñar instrumentos de entrevista, analizar los resultados y evaluar. Dentro de los recursos, pues simplemente necesito mi computadora, internet, papelería, algunos gastos de transporte y luz e inversión del tiempo principalmente. El presupuesto aproximado oscila entre 28,000 pesos mexicanos para la realización de dicha investigación y un cronograma que es solamente una muestra representativa del desarrollo de cada fase respecto al año presente 2022. Esas son algunas de mis referencias y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Mira, justo a tiempo. Muy bien, muy puntual tu presentación. Le damos la palabra entonces a la doctora Betty para que empiece con la retroalimentación. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Indra y doctora Jacqueline. Pues es un tema muy, muy hermoso el que tú escogiste, compañera, solo que me queda una gran duda respecto a toda tu exposición, porque siento que es como demasiado amplio todo lo que nos estás planteando y nos haría falta, yo así lo siento, una mayor concreción sobre de tu hipótesis en relación tanto con los objetivos que estás planteando como con estas fases del desarrollo metodológico de lo que tú te estás proponiendo realizar. Siento que a lo mejor el tema está dado de una manera muy específica en el título, en tu hipótesis, pero que ya después a la hora de presentarlo se desborda un poco. Entonces yo te rogaría, desde mi perspectiva, que hubiera una mayor correlación entre lo que es tu objetivo general, tus objetivos específicos, y ya después de ahí desprender tu hipótesis, porque no siento muy evidente tampoco el problema que en un momento dado tú te estás tratando no hay una concreción específica del tema al que tú te vas a enfrentar y que lo vas a desarrollar. Entonces, de alguna manera, esa pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a plantearnos? Hablas de equidad y de inclusión, y yo creo que eso podrían ser dos elementos muy interesantes que tú pudieras también retomar para engarzarlos dentro de lo que es el aspecto de tu hipótesis y el desarrollo de tu trabajo futuro. Hablas de un método etnográfico y ahí desde un punto de vista antropológico, cuando hablamos nosotros de el método antropológico, y en particular el aspecto etnográfico, pues hasta en su mismo nombre lleva
su fama. Es decir, no me queda claro la justificación del por qué tú planteas esto. Claro que uno lo pudiera subsanar, ¿no? Pero sí me gustaría que fuera más evidente el por qué planteas que es este tipo de método, porque de entrada, pues, ¿dónde está esa etnia que en un momento dado tú vas a estudiar? Pudiéramos imaginar que tú te refieres como etnia a este grupo de mujeres lectoras, pero esto en realidad no tiene una particularidad cultural en sí, sino es más bien un grupo eh, de un cierto sector poblacional que vive en una determinada alcaldía, ahora demarcación territorial. Entonces, tal vez un poco pulir esta idea de qué tipo de método, porque en realidad más bien sería una especie de análisis sociológico lo que tú estarías llevando a cabo, más que etnográfico. Y bueno, lo único que yo te diría es que es un tema muy hermoso y que yo creo que arrojará grandes luces sobre de lo que estás señalando, sobre todo en esta aproximación generacional de las mujeres, de sus lecturas, de las tecnologías, y tal vez haría falta replantearte cómo lo piensas abordar. Eso sería, pero creo que es un tema muy hermoso, simplemente sería cuestión de reestructurarlo. Eso sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Betty. Le damos la palabra a la doctora Jacqueline. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo coincido totalmente con la doctora Zanoli. Estamos ahorita en un tema grande, general, ¿no? No nos queda claro todavía de tecnología, qué de tecnología se va a ver aquí. Y cuando se menciona lectura, pues qué tipo de texto se va a leer. Y tampoco queda muy claro el grupo de participantes, efectivamente. ¿Solo acuden mujeres a esta sala de lectura? Si es así, ¿por qué? ¿Cuál es esta dinámica? Y quisiera poner un ejemplo que a mí me parecería más concreto para el estudio de estas variables que mencionaste. Se notan muy claras las variables. Tú quieres estudiar algo, como le llamas, este comportamiento relacional entre mujer, tecnología, además educación informal, esto es muy importante y a mí me interesa mucho, género, diversidad, ¿no? Que son las palabras que escuché, y tecnología, ¿no? Por supuesto. No sé si conocen un proyecto llamado Editatona, que se lleva a cabo a través de Wikimedia México, que es la organización que coordina las actividades de Wikipedia en el país, aquí en México. En Wikimedia México hay un programa muy bonito que reúne estas variables también, porque da un espacio a mujeres para editar Wikipedia. Y si tenemos que tomar la variable lectura y la variable escritura, creo que la escritura puede mostrar de manera más clara un impacto, ¿no? Entonces creo que también a la búsqueda de indicadores que nos digan si este proyecto es exitoso, necesitamos determinar las variables con mayor claridad. En el caso de las editatonas, ¿por qué dar un espacio seguro a mujeres para escribir? Pues porque se notó que cuando editaban en grupo, siempre, no siempre, ¿verdad? Generalmente los varones dicen, la respuesta es esta, yo sé editar así, yo te ayudo, yo te enseño. Y es una actitud un poco que cohíbe la participación de las colegas que quieren editar Wikipedia, porque daba más pena preguntar, tal vez daba más temor, ahí pues ahí ya se saben los ingenieros, ¿no? Quien sabe programar puede editar Wikipedia de manera más fácil. Y no es así, pero darles un espacio seguro tiene un impacto muy impresionante en la creación de artículos en Wikipedia. Y obviamente hay una gran un cauce hacia crear páginas de mujeres que no tienen aún página en Wikipedia. Entonces, ahí yo veo muy claros indicadores para determinar además si el proyecto es exitoso o no. Esta búsqueda de indicadores yo creo que sería muy, muy importante. Y también explicar por qué se decide esta sala, qué características tiene. Es una pena que no hayamos tenido el avance de investigación, porque también preguntaría lo mismo acerca del estudio que se comentó. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo se revisó este estado del arte? ¿Si se siguió la metodología Prisma? En fin, revisarlos es muy importante porque hemos visto en algunos otros momentos del coloquio que en las revisiones se les llama sistemáticas y no son sistemáticas, y son estados del arte, pero pareciera que son muy locales. Entonces, también saber por qué palabras clave se buscó
porque si aquí se dice que mujer, no hay investigación sobre mujer y no hay investigación sobre tecnología, pues hay que demostrarlo. ¿Dónde está esa búsqueda que me diga que no están esos artículos o no estoy buscando a lo mejor con las palabras clave ideales? Sugeriría una revisión realmente profunda con una palabra clave más precisa. Y si el instituto no tiene las bases de datos disponibles en este momento, pues una visita a la UNAM bastaría para realizar esas búsquedas y poder descargar artículos de muy reciente publicación, yo sugeriría. Entonces, retomando, es precisar qué de tecnología, qué de lectura, si es que se va a determinar la lectura, cuál es este diagnóstico, ese estudio que se hizo para determinar las necesidades, y si es en el contexto educativo informal, ¿cómo se va a medir el impacto? ¿Cuál es cómo vamos a saber que fue exitoso o cómo vamos a medir los resultados? Esto también me encantaría. Y también es de mucho interés de mi parte. Ojalá podamos saber los resultados y conocer los avances de este proyecto. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Pues tomo la palabra y cierro las retroalimentaciones para Rocío. Pues sí, a mí también me gustaría haber tenido un poquito antes el documento, ¿no? Porque quizás hay muchas cosas que en 10 minutos no nos pudiste comentar, entonces, ¿no? Lo mismo, tómalo así como las dudas, las cositas que no quedan tan claras, y si ya está resuelta el asunto, ¿no? Olvídate del Rocío. A mí también me parece muy interesante la temática, justo ¿no? El otro título me emocionó mucho en ese sentido, ¿no? Creo que tu intención es justamente ver eso, ¿no? Estas mujeres que a partir de la lectura hacen algo, ¿no? O generan algo. Entonces, me parece muy interesante todo lo que te comentan las doctoras que me antecedieron. Yo te diría nada más poner lo mismo, un poquito de delimitar, ¿no? Delimitar es ir dejando claro, ¿no? Por qué este enfoque sí y ya dejo los otros hacia allá. ¿Cuál es el problema, no? Sería como ese punto de partida para que de allí, pues yo creo que tengas como, ¿no? Abierto de nuevo lo que te quieres encontrar, porque veo lo mismo, muy claras las variables, pero yo sí diría, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en tus instrumentos, ¿no? ¿Qué quieres hallar ahí? ¿Serán las experiencias? ¿No? A mí me deja lo mismo, muchísima curiosidad estas salas de lectura, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo era antes de la pandemia y cómo se hizo después, ¿no? Yo me imaginé, por ejemplo, eso, en una sesión, ¿no? En Zoom, alguien leía, no era así, se enviaban PDFs, ¿no? Y los leían y después los comentaban. Es decir, sí, yo también, como dice la doctora Jackie, me quedé con esa sensación de querer saber más, ¿no? Si trabajan además otro tipo de tecnología como una aplicación, ¿no? Como el Wattpad, por ejemplo, en el que puedes, además de todo, generar tus propios escritos, ¿no? A partir de otros textos. Es decir, hay una infinidad sobre esta idea de tecnología y de, pues, ser este prosumidor, ¿no? Que crea. Entonces, si lo que quieres es trabajar un poco más la metodología hacia esta sistematización de esas experiencias o, como lo dices, si es una intervención, ¿dónde está esa intervención, no? ¿Qué es lo que quieres arriesgarte a hacer con estas variables y con esto tan interesante, no? O quizás ya es una tesis, ¿no? Buscar también este gran estado del arte que permita recuperar un poco esto que te interesa, ¿no? Saber a ciencia cierta, ¿no? Cómo se está haciendo esta relación entre la lectura, la mujer y el aspecto tecnológico. Me parece que es muy interesante y pues yo te lo dejo así como algunas dudas y apuntes. Si ya lo estás trabajando por allí, adelante, ¿no? Pero es una temática también me parece fundamental y muy interesante. Muchísimas gracias, Rocío. Pues cerramos las retroalimentaciones para la presentación de Rocío y le agradecemos y pues vamos a darle la palabra a Carla Paola Torres Jaime, que nos presenta el Árbol de muchos pájaros, acercamiento práctico a Rosario Castellanos. Le damos la palabra. Gracias, Carlita. Hola, buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Ya se ve, Carlita. ¿Sí la ven? Muchas gracias. Pues, buenas tardes.
Es para mí un gusto estar en este segundo coloquio de investigación interna de la maestría. Mi nombre es Carla Paola Torres Jaime. Les voy a presentar el proyecto de intervención Árbol de Muchos Pájaros, un acercamiento práctico a Rosario Castellanos. Yo soy actriz, soy licenciada en actuación por parte de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de Limba. Después cursé una maestría en artes escénicas en la Universidad Veracruzana y este proyecto, bueno, es parte de la unidad curricular de aprendizaje, implantación y seguimiento del programa de intervención innovadora a cargo de la maestra Laura Aguayo Londoño. Esta presentación se va a dividir en dos. Primero voy a hablarles de la prueba piloto que se realizó por parte de la UNAM en la Casa del Libro, atendiendo a la convocatoria, y después voy a hablarles del plan de intervención que haríamos en el mes de febrero en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, atendiendo a la retroalimentación que ustedes amablemente puedan darme. Yo no tendré vergüenza de estas manos vacías, ni de esta celda hermética que se llama Rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. Rosario Castellanos. El pasado viernes 12 de noviembre del 2021, a las 7 de la noche, se presentó vía Zoom al público general el taller organizado por Casa del Libro UNAM, CASUL, Árbol de Muchos Pájaros, acercamiento práctico a Rosario Castellanos. Esta experiencia fue la prueba piloto para el mismo taller virtual con la comunidad educativa en nuestro Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y también con público externo. Está planeado para finales del mes de enero de 2022, justo después de este segundo coloquio de investigación interno en la MASGEM. Aquí podemos ver este esquema en donde la idea surge de la maestría para después implementar la prueba piloto en Casa de la UNAM, en Casa del Libro de la UNAM, venir a este coloquio y, como les decía, a partir de lo que ustedes nos comenten, poder implementarlo en el instituto. Esto que están viendo ustedes en pantalla es el cartel que Casa del Libro UNAM utilizó para promocionar el taller, lo puso en sus redes sociales. Árbol de Muchos Pájaros es un proyecto de educación artística en línea a partir de la autora cuyo nombre lleva esta institución. Se pretende, mediante su prolífica figura, crear un escenario educativo enriquecedor, en el que con una selección intertextual de sus 521 artículos y ensayos, su poesía, novelas, epistolario, obras de teatro y cuentos, la comunidad educativa del instituto y el público externo, a través de un acompañamiento en línea y del trabajo en grupo, logren como parte de su formación o de su permanencia en el instituto, crear una pieza escénica breve que los represente, denominada collage escénico, mismo que será presentado ante un público en línea gracias al apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación y que enaltecerá el diario vivir de los participantes al tener un encuentro con la poesía. Lo que ustedes vieron ahorita fue una captura de pantalla de la presentación final con todos los participantes, público y quienes realizaron su collage escénico. Esto que están viendo es el programa del taller que Casa del Libro UNAM publicó en su página para invitar a que todo el público pudiera inscribirse. Y bueno, hay muchas cosas que hablar sobre el proyecto. Para empezar, ¿por qué 21 días? Pues son 21 días de trabajo consecutivo con 3 sesiones síncronas, inicial, en medio y al final, que es la presentación ante un público. Y se piensa en 21 días porque el psicólogo y filósofo William James, que nació en 1842 y murió en 1910, fue autor de Principios de Psicología y desde 1890 habla sobre la construcción de un hábito. Posteriormente, el cirujano Maxwell Maltz en 1960 afirma que 21 días consecutivos puede crearse un hábito nuevo. En este caso, pues estaríamos creando el hábito de acercarse a una figura de la talla de Rosario Castellanos. Lo que ustedes están viendo ahorita es el cartel que las participantes de la prueba piloto hicieron para la difusión de su presentación final ante un público. Cada una de las imágenes es una selección de lo que ellos consideraron los representaba en el momento en que culminó el taller. Pero les decía, acerca de los 21 días de trabajo consecutivo, pues se puede hablar de muchas maneras de construir un hábito, pero también estamos tomando como ejemplo, como referencia, las 3 semanas que duran las unidades curriculares de aprendizaje aquí en la maestría.
Entonces, independientemente de lo que se haya discutido de esta idea, según los resultados de la prueba piloto de árbol de muchos pájaros, que ustedes pueden ver ahorita en pantalla, es una retroalimentación de cómo los participantes querían continuar y esta fue la constancia que Casa del Libro les dio. Solicitaron continuidad con el proyecto. Y bueno, pues las actividades diarias se impulsaron, con el uso de mensajes en WhatsApp, los cuales podían variar en la mañana, en la tarde o en la noche según la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, las tareas que requerían de más tiempo o se tenían que repetir a lo largo del día, pues se mandaban en el grupo a primera hora de la mañana, mientras que los ejercicios de relajación o imaginación podrían ser enviados en la tarde o en la noche. El incentivo de los participantes es la presentación ante un público en un periodo muy determinado, como lo son 21 días. Ahora bien, esto fue parte de la prueba piloto. Hablando sobre la intervención que pretendemos hacer en el instituto, pues el móvil o el incentivo es el juego, es el gozo, porque todos van a ser participantes voluntarios. Este aspecto no debe perderse de vista para que los 21 días de trabajo se logre la relajación, porque solamente a través de la relajación y de la actitud que la relajación produce, pues pueden emerger creaciones artísticas espontáneas, vivas, atractivas, tanto para el ejecutante como para el espectador. Entonces, tenemos como objetivo crear con la comunidad del Instituto Rosario Castellanos y el público externo un collage escénico a partir de Rosario Castellanos para fortalecer nuestra identidad en el instituto y la formación integral. Para comenzar esta implementación en línea del acercamiento práctico a Rosario Castellanos, se sugiere iniciar el próximo viernes 4 de febrero hasta el viernes 25 del mismo mes, lo que serían los 21 días de trabajo consecutivo, y para poder tener tiempo de organizarnos con el Departamento de Difusión y Extensión del Instituto y lanzar una convocatoria, avisarles a los participantes vía correo electrónico y poder comenzar el taller. Esta es una intervención para que la comunidad educativa experimente un acercamiento escénico, práctico, a la obra de Rosario Castellanos. La metodología teatral está amparada en 4 preguntas para la creación. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? ¿Y con quién lo quiero decir? Y esta se enriquecerá con los medios para la educación a distancia que debido al confinamiento por la pandemia hemos tenido que integrar. El trabajo actoral promueve actitudes como la colaboración, la apertura mental y el respeto. La idea de juego, que como ya les mencioné, es primordial de este trabajo y del ejercicio teatral, fortalecerá las habilidades como la investigación, la responsabilidad por el propio aprendizaje y la comunicación. Tomando a Rosario Castellanos como inspiración, referencia, estímulo para reflexionar y crear. Independientemente del campo laboral o de estudios en el que los participantes se desarrollen, los productos de acción que se generen serán interdependientes entre el individuo y su contexto, tal como lo propone este posgrado. Estamos viendo ahora una calendarización posible del taller. Las líneas de acción, pues, es la investigación en prácticas educativas y procesos de formación. En la prueba piloto hubo 10 participantes, 9 mujeres y un hombre. Y bueno, ya pudieron ustedes ver que el recurso humano que se necesita, pues, es un facilitador con experiencia en las artes escénicas. Pensando este proyecto a mediano plazo, pues podría crearse incluso una guía para capacitar a facilitadores que puedan seguir durante muchas generaciones implementando Árbol de Muchos Pájaros en el instituto. Pues espero que haya sido de su agrado. Es todo. Muchísimas gracias, Carlita. Le damos la palabra entonces a la doctora Betty Zanoli. Adelante. Gracias. Igualmente es un proyecto muy hermoso, muy importante y sobre todo que a través del arte se fomente esta identidad del instituto, pues será de enorme valía, sobre todo porque entra en este espacio de la dramaturgia que es una de las grandes facetas de nuestro personaje emblemático.
por ahí veo solo una discrepancia en fechas, que se habla del 24 de enero, del 31 de enero, entonces solo checar porque como que pareciera ser que tanto el 24 de enero como el 31 se lanza la convocatoria. En las dos fechas se está lanzando. Ah, perdón, no, pensaba que una fuera comunicación con el Departamento de Difusión y Extensión y otra ya fuera poder lanzarla. Perfecto, entonces precisarlo ahí en tu documento, ¿no? Para que no haya esta duda. Luego, tal vez, no sé si sería oportuno hacer una sugerencia previa de cuáles pudieran ser esos fragmentos de obras que de Rosario estarían escenificando, qué escenas, porque a lo mejor eso también, aunque luego ustedes lo modifiquen, sería interesante porque también no es tomar cualquier fragmento escénico, sino justamente tener como, diríamos, un collage dirigido, ¿no? De el por qué ciertos fragmentos y no otros. Si ustedes buscan fortalecer la identidad del instituto, pues no cualquier fragmento de las obras de teatro de Rosario a lo mejor funcionan, sino algunas en particular. Yo creo que eso sería interesante subrayarlo. Y otro punto que a lo mejor está fuera completamente del caso, pero sería también importante no olvidar que no obstante que estamos en un espacio educativo, sí sería importante atender cuestiones de permiso de derecho de autor de los herederos de Rosario, porque si ustedes llevan a escena esto, pues me imagino que nadie se va a oponer, ni mucho menos, pero siempre es importante respaldarse en este aspecto. Y fuera de eso, pues creo que estos serían los puntos que yo destacaría y muchas felicidades y auguramos pronto verlo en escena. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, doctora Betty. Le damos la palabra a la doctora Jacqueline, por favor. Sí, muchísimas gracias. Coincido en que este es un tema nuevamente que son muy similares en intención de estos dos proyectos que hemos escuchado. Y yo me voy a referir a la parte educativa, y es una pregunta que me surge justo al escucharte. ¿Dónde está la intervención educativa? Porque entiendo perfectamente, se atiende aquí al placer, al gozo, a fomentar la elección de un texto porque es el que me gusta, porque me llama la atención, pero creo que nos falta escuchar un poquito acerca de la planeación, del detrás de cámaras, de cómo la maestra Torres selecciona estos textos, planifica, decide que así va a ser la intervención. Por ejemplo, en las preguntas de qué quieres decir, cómo lo quieres decir, por qué lo quieres decir. ¿Por qué esas preguntas? ¿A qué metodología está atendiendo? ¿Qué metodología está ahí detrás como soporte? Y en ese mismo sentido, las referencias me dejaron como con ganas de saber más porque no me indican realmente cuál es la teoría. Ahora se mencionaba algo, pero no suficiente como para sustentar una intervención. Tanto sé que mi investigación tal vez no es la vía, pero debe haber trabajos previos, experiencias previas en cuestiones escenográficas. ¿Dónde están estas en esta síntesis? No llamaría yo del estado del arte, sino de inspiración, ¿no? ¿Qué ha sido la inspiración? Mencionarlo creo que ayudaría mucho al espectador a comprender en qué rama viene. También describir la función de las TIC. ¿Cómo es que las TIC intervienen? WhatsApp se usó decía ahí, para cuestiones administrativas, para expresar emociones, para comentar el texto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de usar WhatsApp? ¿Y qué es lo que se esperaba que hicieran ahí los participantes? Y si lo hicieron, porque mi segunda pregunta es cómo medir el impacto más allá de los mensajes muy lindos que comentan los participantes de me encantó el taller, lo disfruté mucho, pero ¿qué otras métricas podrían obtenerse para determinar el éxito de la intervención? A mí me interesó mucho esta parte de formar formadores y de terminar con algo concreto como un manual, y creo que ahí es donde se vería reflejado justamente esta parte. Y también ahí cómo intervienen las TIC, porque si las TIC son solo mediadoras, son solo transmisión de información, no estamos usando todo su potencial. Y no confundir educación remota de emergencia, que es este uso de Zoom que estamos haciendo para estar en contacto con otras personas, a educación en línea.
son conceptos realmente muy diferentes. La educación en línea está preparada, está programada. Yo me imaginaría, por ejemplo, que los participantes pudieran ver ya videos que se realizaran ex profeso para esta intervención. Es decir, en educación en línea se prepara mucho material antes de que los participantes se acerquen a una experiencia educativa. Y ahí reflexionar en esta diferencia, ¿no? ¿Dónde termina la experiencia educativa que se está proponiendo aquí? Y el placer y el gozo, lo informal, ¿cuál es la línea? Yo creo que valdría la pena trabajar un poco en esto. Por supuesto, coincido con la doctora Zanoli en cómo se realiza la selección, cómo la realizan ellos, qué elementos se les dan para seleccionar o qué se les pide buscar, si solo es el placer o si tienen que pensar en algo, sobre todo en la presentación que hacen. Supongo que también ellos tienen que pensar en que van a escenificar el texto o hacer algo con ese texto. Yo vi un fragmentito de la cuestión de YouTube y me gusta mucho porque se ve la emoción que finalmente presentan los participantes, y también adhiero a si se solicitó o se firmó un permiso de grabación de esas participaciones en YouTube, porque pues en un medio universitario siempre las vamos a necesitar, porque alguien va a decir 2 años después, a mí no me gustó estar ahí, y como dice la doctora Zanoli, un respaldo siempre va a ser necesario. Pero estos respaldos se solicitan con cuestiones muy precisas. Se solicita el permiso para la reproducción de tal y tal, con una investigación que tiene tales y tales objetivos. Y eso todavía no lo estoy viendo ahí, que yo creo que lo dará esta teoría detrás de la intervención. Y pues muchas felicidades, esperamos también seguir observando esta escenificación, esta intervención y sus resultados. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Pues tomo la palabra para hacerte algunos comentarios, Carlita. A mí también me parece muy emocionante, ¿no? También ya quiero ver estas participaciones. Pues yo realmente solo tendría 1 o 2 observaciones. Ya no quiero repetir, ¿no? Yo también tenía la idea de la parte educativa y un poquito más lo de tecnología, pero bueno, ya nada más hablar del catálogo tan amplio, ¿no? Entonces allí un detallito, ¿no? Pensé si había, ¿no? Veo yo estas 2 ideas de quizás si ya hay un diagnóstico que hayas trabajado o de, digamos, de dónde recuperaste esas ideas de qué es lo que faltaba, por ejemplo, cómo decir que falta identidad, ¿no? En la comunidad. Entonces, quizás ya apareció por allí en algún diagnóstico que tengas, o quizás la falta también es esta idea de la educación integral, es decir, que no solo somos estos cerebros que aprenden y aprenden, ¿no? Somos todo nuestro cuerpo y emociones que hemos visto también, ¿no? A partir de la pandemia, cómo esto ha permeado sobre todo el ambiente educativo, ¿no? Entonces está muy interesante. Yo pensé eso ahí, reforzar quizás estas ideas, Carlita, ¿no? ¿Qué es lo que falta en la comunidad, ¿no? Esta identidad, y pues a partir de esta figura se logra bien, ¿no? O falta también esta parte del cuerpo, ¿no? El cuerpo como el que aprende también, ¿no? Y el cuerpo como este todo. Eso me parecería por un lado. Por el otro, la idea del sujeto, ya vi que en el piloto sí se hizo al público en general y al parecer tuvo buena respuesta, ¿no? Yo nada más diría cómo vinculamos, por ejemplo, la idea de identidad con gente externa, ¿no? A esta comunidad. Entonces, por ahí no sé si refinar quizás no a todo, o depende, ¿no? Cómo lo quieran plantear para que no se quede allí como, ¿no? ¿Cómo vinculo con este tema o con la dinámica a alguien que no pertenece, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que no parezca, ¿no? Que además de todo son los externos y no se queden como afuera, ¿no? También se pueden sentir como excluidos en la dinámica, diría yo, ¿no? Eso está muy bien. Y bueno, lo otro que me encantaría, pues ¿no? La perspectiva, es decir, ya te lo comentó la doctora Jacqueline, pero pienso que si es collage escénico, digamos, el asunto es que se haga en vivo, ¿no? Ya sea a través de Zoom, es decir, que no haya las grabaciones, pero bueno, sino después, ¿qué pasaría con esos productos? No sé si hayas pensado en esta idea de a lo mejor compilar una memoria, ¿no? Ya darle otra salida para que además de todo quede como te han dicho, ¿no? No solo en este momento fugaz, ¿no? Como un performance y ya desapareció, sino estaría padrísimo que lo mismo, ¿no? Recuperando toda esta planeación,
pudieras impulsar a otros profesores a hacerlo, ¿no? En muchos otros niveles. Entonces, quizás esta idea también te la dejo allí, ¿no? Pensar en qué pasaría después del vivo, ¿no? Con estos productos también sería interesante como que lo plantearas. Y pues muchas felicidades, me gusta mucho y ya lo queremos ver. Gracias, Carlita. Eso sería todo de mi parte. Muchas Cerramos gracias a entonces ustedes. la presentación de Carla Torres y le damos la palabra a Ariel Antonio Cruz Rojas, si es tan amable de presentar su trabajo, programa de estrategias de enseñanza de la música en la modalidad a distancia para educadores musicales. Adelante, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, está Sí, muy bien. correcto. Buenas noches una vez más. Mi nombre es Ariel Antonio Cruz Rojas. Voy a presentar el día de hoy mi proyecto de intervención titulado Programa de Estrategias de Enseñanza de la Música en la modalidad a distancia para educadores musicales. Y en la dirección también tenemos a la doctora Coral Talú Guerrero Arenas. Me di cuenta que a raíz de la pandemia en el ámbito educativo salieron a flote una serie de carencias o deficiencias en el uso de tecnologías y su aplicación en la enseñanza musical. Es así como detecté que los alumnos de nivel superior en la licenciatura de educación musical, a través de su paso de 5 años de estudio en su formación como docentes, de las 48 materias que ellos llevan, solamente hay una materia enfocada en la línea curricular de la tecnología llamada informática musical, en donde se enseña notación con software digital. Y comparto también esta experiencia porque orgullosamente soy egresado de esta institución. También en el proceso de investigación que estuvimos llevando a cabo, encontramos que solamente en 17 escuelas, en solo 17 universidades públicas de las 32 de la República, se enseñan de 1 a 2 materias que se relacionan directamente con la tecnología en la educación. Y pues bueno, que el e-learning es una forma viable de enseñanza en esta pandemia. Y en base a eso me pregunto si es posible lograr la enseñanza musical con medios tecnológicos. Y me planteo como objetivo entonces crear un taller sobre la aplicación de las TICs en la educación musical por medio del modelo de diseño instruccional ADIE, en el cual se incluyan estrategias, recursos y herramientas digitales que puedan implementar los estudiantes de educación musical del Conservatorio Nacional de Música. Y entonces, para llevar a cabo este programa vamos a tomar como referencia el modelo de programas que se propone Álvarez y Hernández, donde vamos a hacer primero una evaluación de necesidades, una primera aplicación de este instrumento. En base a eso, diseñar el programa, después aplicarlo y, bueno, una evaluación de este mismo para poder ver los alcances del proyecto. Para efectos del diseño del taller, vamos a trabajar con el modelo ADIE, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación, que es un diseño instruccional para poder organizar apropiadamente los conocimientos. Esta parte del fundamento todavía la estoy trabajando, sigo buscando, investigando, documentando, pero pues mis líneas son la tecnología musical, el aprendizaje con TICs, el e-learning, las TICs en la música y la teoría curricular, donde vamos a tomar fundamentos del diseño, para el diseño curricular y el diseño instruccional. Entonces, la estrategia para llevar a cabo este proyecto, esta primera revisión documental, donde vamos a identificar los recursos tecnológicos y poder llevar a cabo esta elaboración del estado del arte, después el diagnóstico de necesidades, después diseñar el taller a través del modelo ADIE, llevarlo a cabo, evaluarle el impacto del taller, hacer la redacción del trabajo final y presentarlo. Estos son los recursos y el presupuesto. Yo cuento con alguno de ellos y si no, puedo conseguir algunos otros para que sea completamente viable, para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, este es como una aproximación a lo que podría ser el nombre y un poco la estructura.
Es el taller de aplicación práctica teórica del lenguaje musical con el uso de TICs, en la modalidad virtual, de 8 a 10 participantes de educación musical con 7 sesiones de trabajo teórica práctica. Y en base también a lo que hemos estado investigando, pues consideramos que estos tópicos en las sesiones son importantes. Y también ya tengo algunos recursos y materiales que podríamos utilizar. Por ejemplo, el software de notación musical, utilizar MuseScore, que es un software de notación, pero ir más allá de qué contenidos se pueden elaborar. Después, en una siguiente, enseñanza asistida por ordenadores, utilizar Perfectir, Marhead Training, algunas lecciones que hay en YouTube. Después, una siguiente sesión, donde trabajaremos la multimedia, que va referida a la creación de material didáctico. Aquí ya propongo otro tipo de recursos, igual tecnológicos, pero no tan musicales, pero que ayudan al proceso. Y en otra siguiente, herramientas de productividad referida a los recursos para el aula de la música. Aquí sigo pensando en la serie de recursos para enriquecer para llegar al objetivo, perdón. Después, instrumentos musicales electrónicos, igual. Producción de música electrónica con audio digital, protocolos MIDI, secuenciación. Aquí sí tengo también ya alguna selección de recursos, que sería Soundtrap, Audacity, algunos textos escritos que todavía estoy pensando cuáles serían los más apropiados para cumplir con el objetivo, y en una última sesión abordar la parte de las redes sociales, ¿no? Para generar material sonoros que puedan ser compartidos en red gracias al internet, y algunas de esas plataformas que puedo mencionar son SoundCloud, Bandcamp. Y en base a eso, este es mi cronograma de actividades. Y por último, una serie de referencias que presenté en mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ariel. Fue muy rápida, todavía estoy pensando en lo que dijiste. Muchísimas gracias. Volvemos a dar la palabra a la doctora Betty Zanoli, por favor. Gracias. Maestra Imbra, le agradezco mucho, y Ariel, después de haber visto tu presentación, me sirvió también mucho ver que nos hicieron favor de compartir tu trabajo, porque algunas dudas que tenía las pude resolver en el texto previo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay muchas más referencias de lo que ahorita muestras en tu presentación, y sobre todo queda más claro la comunidad en donde tú vas a intervenir y donde vas a desarrollar este taller, que en la presentación no me quedaba muy claro, pero ahí sí se advierte que es a los jóvenes de la licenciatura de Educación Musical del Conservatorio. Ahora, esto es muy importante que quede claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, desarrollar un tipo de taller para personas que desconocen la música que para quienes se están formando o para quienes ya son profesionistas. Entonces son distintos niveles, y esto es algo que es muy importante también destacar, ¿no? Es decir, son jóvenes que además están estudiando una carrera específica. No son solo instrumentistas o cantantes, sino que se están abocando al estudio de la enseñanza de la música. Entonces tienen un perfil curricular muy específico, ¿no? Y creo que será de gran ayuda, de apoyo a su formación. Otro punto que justamente en una mesa previa donde estuve asistiendo y escuchaba entre los elementos que se comentan, y retomo uno de los que ahí se señaló. Cuando hoy hablamos de TICs, la tendencia es también a ir prescindiendo de este anglicismo, entonces simplemente decir las TIC, y creo que esto sería interesante porque en realidad ya va implícito el plural y ya no es necesario ponerle el apóstrofe y la S, ¿no? Y creo que esto es importante. Y por otro lado, pues bueno, en tu taller obviamente no estás introduciendo una hipótesis, sino que ya de plano te vas directo hacia el objetivo general y objetivos específicos. Yo lo único que recomendaría un poco más sería reforzar, si no utilizas una hipótesis, reforzar el por qué escoges esta comunidad
y reforzar que si bien ya lo dijiste al principio, pero sí un poco justificar más la importancia de tu taller. Y ahora sí que como a futuro, pues señalar la importancia de que dependiendo de los resultados que se obtengan, podría servir de modelo para aplicarlo en otras comunidades, tan solo de la misma profesión como la Facultad de Música de la UNAM, que no obstante que tienen mucho más desarrollado todo el aspecto de informática musical, más que el conservatorio, pero siempre habrá algunos puntos, sobre todo en este ámbito interdisciplinario de pedagogía, música e informática, que también podrían asumirse, y sobre todo para profesores de, por ejemplo, educación básica, en donde ellos dan clases de música, y justo como bien lo decías, ¿no? Con la pandemia, pues forzosamente han tenido que acudir a cuestiones digitales, y entonces les podría ser de gran utilidad el poder participar en algún tipo de taller similar. Muy bien, felicidades, y por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Betty. Damos la palabra a la doctora Jacqueline. Adelante. Muchísimas gracias. Yo me emocioné mucho con este proyecto. Yo trabajo en el área de educación a distancia y MOOC de la UNAM. Nos especializamos en bachillerato, pero en el área de MOOC tenemos justamente, me voy a permitir presentar la pantalla, un curso que creo que podría ser de utilidad para no tener que desarrollar todos los contenidos, porque y ahorita llego al término de la terminología. En fin, el programa que quiero presentarles es este programa especializado de tecnología musical con software libre, que además tiene la ventaja de usar justamente un software que puede ser accesible a toda persona que tenga internet sin ningún pago, que es un problema a veces de las tecnologías que nos solicitan algún pago por el uso del software. Y está realizado justamente por la Facultad de Música, por estos profesores. Los cursos que integra, ustedes saben que Coursera es gratuito, solo si se quiere el certificado se tiene que pagar algo, pero se pueden usar los videos de manera independiente o los cursos de manera independiente. Estos son los cursos que componen este programa especializado, como les llamamos, pero se puede usar un curso solo, por ejemplo, Audio Digital Computer Data. Y es muy interesante ver, yo sugeriría dar una revisión al programa. Este se compone, por ejemplo, en esta primera semana, hay tantos videos, tantas lecturas, todo es abierto, se puede ya descargar desde esta plataforma. Hay una aplicación de Coursera que permite hacerlo de manera móvil desde el teléfono, desde dispositivos móviles. Y finalmente, por ejemplo, aquí, es un nivel intermedio porque sí se requieren conocimientos de música, que justamente es el caso, está hecho para un nivel licenciatura justamente. Aproximadamente estas son las horas para completar, entonces observar qué de este material podría servir para no tener que hacer un curso completo. A lo mejor ya hay material para tomar a lo mejor uno de los cursos y ir directamente a la intervención, hacer una comparación entre algunos estudiantes que lo toman y otros que no, o simplemente percepciones de qué les pareció el uso de esta tecnología, o en fin, ahí no sé cómo está pensada la intervención porque se refiere más a la creación como del curso, ¿no? Ahora, en cuanto al diseño de curso, e-learning también es un término que ya es viejito, vamos a decirlo con cariño. Hablamos de educación en línea, de educación a distancia en estos momentos, que es muy diferente a la educación remota de emergencia, que significa transmitir por Zoom. Eso no es educación en línea, es algo que hicimos de emergencia. Y sobre el modelo que se está usando, ADI también es un modelo que es muy básico, es esencial, está muy bien que se use porque únicamente indica una serie de etapas, no va más allá. Sugiero revisar qué es Backward Design de Wiggins y McTighe, que sugiere un diseño al revés, es decir, normalmente empezamos por los... Déjenme compartir aquí el enlace de Backward Design, aquí, está muy bien explicado ahí. Empezamos por los temas, y cuando nosotros diseñamos MOOC usamos Backward Design. Entonces, empezamos por definir cómo quiero que se modifique mi estudiante, qué modificación es la que espero después de que tome el curso, cómo va a ser diferente el estudiante después de tomar el curso. Después, me pregunto qué indicadores me van a decir si ese perfil se está cumpliendo.
Y solo después, bueno, después veo qué actividades puedo lograr para obtener esos indicadores y finalmente veo qué temas voy a integrar para facilitar la realización de esas actividades. Entonces, es al revés, porque lo normal es comenzar por los temas, pero para educación en línea funciona muchísimo mejor usar Backward Design o ABC Model, que es otro de los modelos que usamos mucho en educación en línea. Y básicamente sería todo, porque creo que el paquete difícil está en hacer el curso y yo sugiero que ahí se midan fuerzas, porque un año para diseñar un curso y luego hacer la intervención y cómo se piensa diseñar, sobre todo si se piensa en educación en línea de calidad, lleva mucho tiempo, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Jacqueline. Pues tomo la palabra entonces para cerrar con las retroalimentaciones. Ariel, me gusta mucho el tema, se le nota muchísimo trabajo y avanza lo que presentas. La verdad es que muchas felicidades en ese sentido. Creo que tienes muy claro, justo, ¿no? Una parte importante de haber pasado por ese contexto es que conoces bien, ¿no? El lugar y cómo los sujetos se pueden ir desarrollando ahí. Eso creo que te da estas grandes ventajas, ¿no? De dejarlo muy, muy bien justificado y delimitado. A mí me hubiera gustado, eso sí, nada más entender quizás la idea, ¿no? De quién es un educador musical, ¿no? Como este perfil, ¿no? Este sujeto que es el que va a recibir este apoyo de tu parte en ese sentido, ¿no? Me gustó mucho esa idea. Ya no quiero repetir, pero yo también pensé en esta idea, ¿no? De quizás tú estás pensando en un entorno digital, ¿no? Que lleve estas características, no tanto como la modalidad a distancia, a lo mejor es eso, nada más hacer estas definiciones y dejar claro en qué momento lo estás viendo, ¿no? O si es realmente solo con estos recursos, ¿no? Integrados, no sé, o sea, me hizo pensar tu temario un poquito en esto, ¿no? Hay mucho de lo instrumental, ¿no? De habilidades y herramientas digitales, entonces, si es un poquito más amplia la idea, que yo creo que sí, porque estás pensando en estos educadores, pues yo te sugeriría hacer como, no sé si categorizar es la palabra adecuada, pero bueno, definir o identificar como los momentos, ¿no? De este educador al que te diriges, es decir, que puedas tú definir qué cubre esas necesidades formativas que tú ya identificaste. No sé si me explico, es decir, ¿no? Si la planeación es importante, bueno, ¿qué cosas llevarían en esa planeación? ¿Cómo dan ellos su clase? Entonces, ¿me entiendes? Por etapas hasta puede ser, ¿no? Y quizás te ayuda, como dice la doctora Jackie, a esta construcción del gran curso del taller para que no sea tan, ¿no? Difícil en ese sentido, ¿no? Ya una vez que identificaste esas necesidades, pues ya le das esos, ¿no? Los temas o le das las herramientas que son necesarias. Pero bueno, fuera de eso me parece que está muy bien encaminado, muy bien delimitado y pues también ya quisiera verlo, ¿no? Está muy interesante el proyecto. Muchísimas felicidades, Ariel. Bueno, pues con esta retroalimentación concluimos esta sesión del día de hoy, miércoles. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes que han hecho un gran trabajo. Felicitaciones, yo diría a ustedes, a sus directores de tesis, van por un muy buen camino. Ojalá que pronto lo concreten ya en estos productos de titulación. Muchas felicidades. Pues agradecemos además a nuestras comentaristas de la mesa, la doctora Betty y la doctora Jacqueline, porque esperamos que esas retroalimentaciones sean parte de este avance significativo ya en estos trabajos. Les recordamos que hay grabación de esta sesión, ya estará disponible en el canal de YouTube, me parece que a partir de mañana, ¿no? Para que lo puedan revisar las veces necesarias. Pues les agradezco también a todos por la oportunidad de moderar la mesa. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y gracias por su participación.